Tema número 6. Levantando más líderes. Cuando vemos el liderazgo que existe en el mundo, son muy pocos los buenos modelos de líderes que más allá de simples palabras prediquen con su ejemplo. Hay muchos que liderean con opresión y autoritarismo y como figuras centrales de organizaciones, comunidades o países. El liderazgo de la iglesia desafortunadamente no se ve tan diferente. Es un liderazgo que también se encuentra en crisis. Casi sin darnos cuenta hemos adaptado como nuestro modelo a seguir el modelo del mundo. En las iglesias se adoptan modelos en donde el líder está al centro, la figura central, casi en un pedestal, y se utilizan modelos autoritarios, enfocados en estructuras jerárquicas de poder, con poco o nada de espacio para levantar a otros o para que los miembros de la propia congregación surjan como líderes. Hemos olvidado totalmente el primer y más importante modelo de liderazgo que deberíamos de seguir: Jesús. Jesús es el mejor líder que ha existido jamás. Él vino a mostrarnos lo que es ser un verdadero líder, con su modelo radical del líder sirviente. ¿Has escuchado ese modelo? Sus enseñanzas y estilo de vida, aparte de ser valiosas y significativas para nuestra vida cristiana, deben ser nuestro modelo a seguir en todo lo que queramos alcanzar. Sin embargo, este prototipo de liderazgo que él nos modeló suele estar muy lejos de lo que seguimos hoy en la organización dentro de las congregaciones. Jesús cambia radicalmente nuestro concepto de poder, autoridad y estatus. Cuando los discípulos discutían acerca de quién sería el más grande, ¿se recuerdan eso? Jesús les dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos se imponen en su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, les dice, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será el último, será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en Mateo 20, el versículo 25 al 28. Hay muchos que quieren ser los primeros y estar en la cima, pero de acuerdo con Jesús, los que quieren ser primeros tendrán que ser los últimos. ¿Quién quiere ser el último hoy en día? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo nos vino a modelar Jesús? Jesús vino a traer cambios radicales y a volver todo de cabeza. Y uno de esos cambios fue el liderazgo, y que él mismo nos modeló. En Juan 13, versículos 13 al 14, encontramos al propio Señor Jesús que se levanta de la mesa, se quita el manto y se ata una toalla en la cintura. Luego echa agua en un recipiente y comienza a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies a ustedes. También ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. No les dice: ustedes me tienen que lavar los pies a mí, sino que lávense los pies los unos a los otros. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos del liderazgo de Jesús en este pasaje? Primero que nada, esto representa la vida entera y liderazgo de Jesús. Lo que Jesús hizo esa noche al lavar los pies a los discípulos claramente muestra su actitud total, que se hizo hombre. Puso a un lado su gloria y sus privilegios como rey e hijo de Dios. Él lavó los pies de sus discípulos, esos pies tan sucios y malolientes después de caminar todo el día en la tierra y bajo el sol. La labor de lavar los pies era una labor propia de los sirvientes, de los que ocupaban el puesto más bajo en la escala social, y era el acto más denigrante. Y esto no fue el único acto denigrante en la vida de Jesús. Recordemos también que Él no tuvo una muerte cualquiera, sino una muerte en la cruz, como si fuera un gran criminal. Veamos a Jesús despojándose de su túnica y a la vez de todo trazo de realeza y privilegio, poniéndose de rodillas y limpiando los pies sucios de aquellos a los que Él había llamado para que le siguieran, como un símbolo perfecto de su vida misma y de su liderazgo. Segundo, Jesús revela su perspectiva en cuanto al poder.
Pedro, como muchos de los seguidores de Jesús, quería que Jesús encajara en las ideas de realeza y privilegio en donde el líder debía ser exaltado. Al lavarle los pies a sus discípulos, Jesús desmanteló el concepto de posición, poder y orden de jerarquía. Jesús vino a poner de cabeza ese orden y nos reveló que, aunque es Dios, deja su trono y se entrega al servicio. Justo antes de llegar a Jerusalén esa semana, Jesús les dijo a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en Marcos 10:45. En esta declaración Jesús da vuelta a todo. Nos enseña que servimos a Dios al servir a otros. Después de lavarle los pies, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues sí, yo soy el Señor y maestro. Yo les he lavado a ustedes los pies, entonces ahora ustedes vayan y lávense los pies los unos a los otros. Esto lo encontramos en Juan 13:12-14. Miren qué declaración tan profunda. Jesús no les pide a cambio, como les decía, ahora lávenme los pies a mí, ¿verdad? Les dice, ahora vayan y encárguense los unos de los otros, sírvanse los unos a los otros, que se sirvan y que se laven los pies los unos a los otros. Y ahí estamos tú y yo, estamos todos. La manera de servirnos es lavarnos los pies los unos a los otros. Esto es muy profundo, porque significa que vamos a amar y a confiar en otros para empoderarlos con la información, con la autoridad y los recursos, así como también al darles responsabilidades para que lleguen a ser lo mejor que pueden ser. Esto significa que aunque fracasen, los alentaremos nuevamente para que se vuelvan a arriesgar. Este es el tipo de liderazgo que nos modeló Jesús y nos muestra que no necesitamos ser la fuente de toda buena idea, pero que juntos descubriremos la visión, trabajando juntos, alentándonos y ayudándonos los unos con los otros. Esto incluye crear una atmósfera en la que las personas expresen y defiendan su pasión y traten a cada uno con el entendimiento sagrado de que son creados de una manera única a la imagen de nuestro Creador y no de la nuestra. Este liderazgo nos motiva a alentar a las personas para que tomen decisiones y busquen sus sueños y propósitos que Dios les ha dado y que celebremos sus logros. Y lo más importante que este liderazgo nos refleja es que debemos servir a aquellos que lideramos. Y no para que ellos nos sirvan a nosotros de regreso, sino para que ellos vayan y a su vez sirvan a otros. He aquí el meollo del asunto. El liderazgo no debe girar alrededor de nosotros, sino debe producir una dinámica que empodere y levante a otros. El líder sirviente. Ese es el tipo de liderazgo que nos modeló Jesús. Es un tipo tan raro, este tipo de liderazgo, y se conoce como el liderazgo servicial. Aquí el líder comprende que el liderazgo consiste en ayudar a los demás a alcanzar sus sueños, metas y propósitos. A primera vista no podemos entender cómo dos conceptos que son aparentemente contradictorios vayan juntos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un líder que es considerado una autoridad máxima pueda ser a la vez sirviente, que no es autoridad y está hasta abajo? Siguiendo el modelo de Jesús y sus enseñanzas, vemos que sí es posible y que Él nos ha modelado ya ese liderazgo. ¿Cómo logramos entonces este tipo de liderazgo? Primero, estableciendo relaciones genuinas con las personas. Para esto no existe receta. Simplemente se trata de caminar con las personas, compartir y demostrar un interés genuino con ellas y por su bienestar. Esto se traslada en la práctica en invertir tiempo para conocerlos, ayudarlos con sus necesidades y problemas, alentarlos a perseguir sus metas y propósitos, a usar los dones y talentos. Esto crea confianza, pues uno percibe que la persona se interesa en su bienestar y se siente querido. Jesús, ¿saben qué hizo? Invirtió tiempo en las personas. Siempre estuvo rodeado con su íntimo grupo de discípulos, a los que discipuló y enseñó, con sus seguidores y con amigos como María, Marta y Lázaro,
haciendo llamados a otros de una manera personal, en conversaciones individuales e íntimas, aprovechando cada encuentro, siempre socializando, viajando y comiendo con otros, como por ejemplo, a Pedro lo invita a ser pescador de hombres. Lo llama y le dice, ven conmigo, ven a ser pescador de hombres. A la mujer samaritana con la que conversa personal e íntimamente, se preocupa por ella, le invierte tiempo en conversaciones nocturnas, respondiendo las preguntas que, por ejemplo, turbaban a Nicodemo, que era uno de los fariseos que luego se convirtió al cristianismo. Con Zaqueo, el recolector de impuestos que tenía una pésima reputación, era muy mal visto en la sociedad. Y Jesús viene y le dice, Zaqueo, quiero ir a tu casa, y se sienta con él a comer en la mesa y transforma la vida de Zaqueo. Activando la influencia y no el poder coercitivo es algo que tenemos que usar, que es lo que Jesús nos demuestra, que el liderazgo se activa por la influencia, no por la coerción. Jesús no ejercía poder jerárquico sobre los que lideraba. Todos estaban libres para seguirlo o dejarlo y rechazar su invitación. Y lo mismo ocurre hoy. Dios nos creó a todos con libertad de escoger, con libre albedrío. Y esto ha sido uno de los actos más profundos del auténtico liderazgo de nuestro Dios, la capacidad de escoger. Nosotros tenemos la capacidad de influenciar a otros, es una característica principal que distingue a los líderes de los seguidores. Los verdaderos líderes en una organización no son necesariamente los que ocupan un puesto de liderazgo en el organigrama y que están hacia arriba. Los verdaderos líderes son los que pueden influenciar tanto a los de arriba como a los de abajo en ese organigrama. Una forma en que determinamos si una persona es líder es evaluando a los demás, si los siguen porque quieren hacerlo con libre albedrío, como decía, o porque están obligados a hacerlo. Otra cosa que tenemos que hacer es buscar el potencial de los seguidores por encima del beneficio propio. Lo que distinguió el liderazgo de Jesús de otros modelos de liderazgo es la manera en la que Él puso como prioridad el potencial de sus discípulos y seguidores. Jesús tenía la mentalidad del reino y por lo tanto se enfocaba en el potencial de cada uno de sus seguidores para cumplir el propósito del reino. Él no se enfocaba en su bienestar o en el bienestar de ninguna entidad u organización religiosa. Es más, Jesús no era parte de ninguna entidad o organización religiosa. Jesús no invirtió su vida en los otros para obtener una organización exitosa. Jesús invirtió su vida en las personas de manera individual para que ellos pudieran crecer y alcanzar su potencial máximo para engrandecer el reino de Dios. Durante los 3 años de su ministerio, levantó a sus discípulos que fueron transformados para alcanzar su máximo potencial. Constantemente retó los sistemas religiosos y a sus líderes. Y la mayoría de su tiempo se dedicó a enseñar y a predicar con el objetivo de transformar vidas y de reproducirse en los corazones de cada uno de los que llevarían la antorcha después de que Él partiera de este mundo. Y esto continúa también hoy. Dios nos pasa esta antorcha, no para que nosotros nos la quedemos y seamos nosotros los que brillemos, sino para que agarremos esa antorcha y la pasemos a otras. Esta antorcha es la llama de las enseñanzas de Jesús. El objetivo es pasarlas a otros para que el reino siga expandiéndose y para que podamos cumplir de esa manera la gran comisión. Si has recibido la antorcha, ¿en qué manera estás alentando a los que están a tu alrededor? ¿Cómo estás levantando a otros? ¿Cómo estás usando tu influencia en tu círculo de amistades, en tu familia, con tus compañeros de trabajo o con tus mismos hermanos de Cristo? ¿Es tu mentalidad la del reino? Así como Jesús, debemos utilizar nuestra influencia para servir y ayudar a los demás a que cumplan con las metas y propósitos a las que Dios los ha llamado. Así continuamos pasando la antorcha, expandiendo el reino de Dios. Y aquí llegamos al corazón del Instituto María y Marta, tomando como modelo el propio liderazgo de Jesús, el propio liderazgo del líder sirviente. Queremos replicar ese mismo modelo en todas las mujeres que se unan al programa para que descubran el propósito para el cual fueron creadas. Deseamos que pongan en práctica sus dones y talentos para la gloria de Dios y para el bien del reino de Dios. Y ellas a su vez sigan pasando esa antorcha a otras mujeres más.